Bienvenidos una vez más De Pixel a Pixel, bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Julio Carmona y en esta ocasión os traigo a Sara Borondo, una de las periodistas de videojuegos más reconocidas dentro del medio. Sus entrevistas en Vandal son de lo más... personalmente de lo mejor que tiene la página. Y nada, Sara, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. A costa que esto funcione, pero llevamos ahí tirando. Bueno, pues Sara, tú eres periodista de profesión. Llevas en Sí. el sector más de 20 años, diría yo. Como periodista, sí. En el sector de videojuegos llevo 15, 16 va a hacer ahora. 15 años en el sector del videojuego. Sí, Y la primera página con la que empezaste fue, bueno, página, con la primera que empezaste fue con Edge, si no me equivoco. sí. Con la primera vez que se sacó la edición española de Edge. Hmm. ¿Cómo llegaste allí? Uf, a ver, versión corta. Bueno, medianamente corta. Yo estaba trabajando en una editorial que publicaba revistas un poco de todo tipo. Había mucha revista femenina, pero luego había también inmobiliarias, de diseño, plantas, yo qué sé, de todo un poco, ¿no? Y yo llevaba 6 años trabajando en esa editorial haciendo suplencias, sustituciones. Y ya por fin decidieron hacerme contrato definitivo porque soy una redactora de una revista femenina en la que yo llevaba trabajando como un año y medio o así. Y me ofrecieron el puesto y yo dije que sí, claro, que me interesaba. Total, que yo fui, firmé el contrato y según volvía de recursos humanos de firmar el contrato, me llamó la directora de la revista a su despacho y me dijo, mira, verás, es que te hemos contratado, pero no para esta revista, sino para otra que va a publicar la empresa, que es una de videojuegos, que es traducción, una adaptación al mercado español de una revista inglesa que es muy conocida. Y bueno, pues hemos pensado que tú seas la redactora. Así me convertí en redactora de hecho. Así Joder. que me contrataron para una cosa que al final no hice y me pasaron a la redacción de Edge, donde estuve trabajando bajo la dirección de Aitor Urraca. Hmm. Yo supongo que tú entraste en Edge, pero porque sabrían que tenías interés en los videojuegos A o ver, algo. había como unas... Entonces, Globus, las editoriales están bastante fuertes todavía y Globus había como 125 personas, a 130 trabajando, la Joder. mayoría periodistas. Y entonces, claro, yo dije, ¿y por qué a mí? Si ya tenía yo apalabrado esta otra revista. Y me dijeron, pues porque hemos pensado quién es el más friki de toda la redacción Y te quedé a ti. y a quién le gustaban más los videojuegos y hemos estado todos de acuerdo en que eras tú. Hicieron ahí Y encuesta y dijeron ella. claro, dijeron, a ver, de las personas que tenemos, ¿a quién le gustan más los videojuegos y quién es más friki? Pues Sara, pues ya está, pues a Sara. Dije, ah, pues mira, justo íbamos a hacer el contrato, pues mira que bien, ala. Sí, no, coincidió todo, ¿no? Te iban a hacer el contrato y Sí, luego sí, dijeron, mira, Sara, Sara. sí, sí. ¿Y cómo fue ese tiempo en la Edge original? Nunca he hablado con nadie que hubiera estado ahí. Sí, bueno, es que era yo la que estaba Eras tú allí. sola. Éramos el director y luego estaba yo. Había un director de arte que se encargaba de adaptar las maquetas y de hacer las maquetas nuevas de los artículos que hacíamos en España. Y luego había una serie de colaboradores, que era una red tampoco muy grande, pero era una red de colaboradores muy buenos las que teníamos. Hmm. Y a ver, el principio fue durísimo, porque además yo recuerdo, yo firmé en enero, al día siguiente ya me incorporé a la redacción de Edge. Y a mí me dijeron, vamos a hacer un número cero. Va a haber un equipo de traductores que se va a encargar de hacer todas las traducciones de los artículos ingleses. Entonces tú simplemente tienes que adaptar el texto al español porque cuando tú traduces algo de inglés a español, en inglés los textos ocupan menos. Entonces, no recuerdo bien si era un 30%, un 16%, bueno, un porcentaje se calcula, que ocupan más los textos en español que en inglés. Entonces, mi misión era simplemente, se supone, ¿vale? Volcar los textos y ajustarlos para que quedasen bien en la maqueta, en la página, en el espacio que tenías para los textos. Ha pues todo pues muy bonito, muy bien, vale, de acuerdo. En una semana empiezan a llegar los textos y tenemos como un número cero y luego ya tiramos el número uno y ya vamos rodados. Estupendo. Pero claro, las cosas luego nunca son como en papel. Entonces, a la semana siguiente se pensaron que no hacíamos número uno, sino que íbamos a número cero, sino que íbamos a número uno directamente, porque la portada estaba muy bien, era la portada de Crisis, del primer Crisis, y decidieron que no desaprovechaban la ocasión, sino que íbamos ya con ese número uno. Y me empezaron a llegar las primeras traducciones y yo tuve ganas de apuntarme en la Legión extranjera, porque eran unas traducciones espantosas, es poco, o sea, aquello era como el Google Translate, pero no el de ahora, sino el de 2006. Hostia.
O sea, claro, horroroso, horroroso, horroroso. Y yo dije, bueno, tengo que hacerme toda la revista con esas traducciones. Digo, es que es imposible, digo, es que esto habría que retraducirlo. Pero claro, no había medios, no conocíamos traductores, no había tiempo, porque en 15 días había que cerrar el primer número. Total, fue una pesadilla porque yo como pude fui un poco arreglando los textos, porque además, claro, aparte de mi misión era encajar los textos, pero tenía que intentar dar un poco de coherencia a aquello porque, a ver, éramos la edición española de Edge, aquello tenía que tener cierta prestancia. Sí, claro. Claro, entonces yo lo recuerdo como unos días de trabajo súper durísimos, porque además en ese entonces sí que estaba yo sola para todo, porque no teníamos prácticamente colaboradores, porque claro, la idea era coger las traducciones y pasarlas aquí tal cual. Y la verdad es que ahí, claro, Globus no tenía mucha práctica con revistas de este estilo. Tenía una revista de tecnología que además era bastante prestigiosa y yo creo que todavía sigue, que se llama On Off, que también era directora de Urraca, pero, pero no de videojuegos. Y menos con una revista como Edge, que era una revista muy específica. Entonces, fuimos aprendiendo cómo funcionaba la revista, cómo respiraba y cómo había que traducirla a base de darnos de palos. O sea, a base de darnos palos con todos lados. Primero la traducción. Bueno, aquello fue... Yo insistí muchísimo, Aitor se dio cuenta de que había un problema ahí. Y entonces, a partir del segundo número, al final, no, ya en el tercer número, ya cogemos otros traductores. Encontramos lo que nos salvó a Ramón Méndez, que ahora es profesor de, iba a decir traducción, pero Ramón siempre me regaña cuando digo traducción, de interpretación y de traducción. Y, y bueno, Ramón, que por aquel entonces estaba estudiando la carrera, es maravilloso cómo traduce y cómo trabaja. Leche, es verdad, si esto me lo dijo la... Es que justo la anterior entrevista fue con Ramón, es verdad, si esto lo dijo. Sí, No me sí. acordaba. Sí, pues Ramón nos salvó y fue una suerte increíble encontrarle. Nos lo recomendó Nacho Ortiz, porque Nacho Ortiz también empezó a colaborar con la revista. Porque bueno, el primer problema que encontramos fue la traducción, pero luego fueron apareciendo otros problemas. Por ejemplo, no teníamos los derechos de todos los artículos que publicaban ellos en la Edge británica. Todos los meses, después de ellos publicaban su número, su revista, que nos llegaba a nosotros, y luego a los 10 días o así nos venía una lista con los derechos, es decir, de aquello que tú podías coger y aquello que no podías coger. Entonces, hay Qué veces que no podías coger curioso. una foto, hay veces que no podías coger una sección. Por ejemplo, una sección que se hacía desde Japón no la podíamos, no la tuvimos nunca. Entonces, claro, una sección que estaba bastante bien y Aitor buscaba colaboradores y buscaba gente que nos escribiera esa sección para dar una visión diferente. Eh, sí, sí. Recuerdo alguna vez que de repente nos encontramos con que nos vetaron, vamos, no teníamos los derechos del reportaje principal, que eran como 24 páginas más la portada. Sí, y como esto llegaba 10 días después de su publicación y nosotros íbamos inmediatamente después, a lo mejor era un artículo que tú ya tenías traducido o era tenías que cambiar todo. Claro, imagínate, si de repente 10 días antes de cerrar cada edición de la revista te encontrabas con que te faltaba el reportaje principal y la portada, a ver de dónde sacas tú un reportaje principal y la portada. Qué chungo. Sí, esos fueron otros problemas que era un poco pesadilla. Yo soñaba todos los meses cuando nos llegaba la lista y pensaba que ojalá que no hubiera muchas limitaciones. Y luego otro problema que nos encontramos y que también fuimos resolviendo fue la adaptación de contenidos, porque claro, ellos inicialmente lo que habían pensado era, pues eso, traducir la revista tal cual. Pero ¿qué ocurre? Que Edge tiene o tenía, vamos, sí, bueno, supongo que lo seguirá teniendo, un público muy específico, porque Edge no está pensada para el público normal, para el jugador de videojuegos habitual, sino que es una revista que es bastante técnica. Está pensada, sí, para la gente que le gustan mucho los videojuegos, pero mucho, mucho, y yo creo que sobre todo para los desarrolladores, para los propios desarrolladores que sepan un poco cómo se mueve el sector, porque sí había la parte de análisis y de previews y tal, pero esa parte sí que está orientada al jugador, pero luego tenía bastantes reportajes y al final había una sección muy, muy técnica y eso sí que estaba orientado a los desarrolladores. ¿Por qué? Porque en el mundo anglosajón, sobre todo en Inglaterra, había una comunidad ya por entonces de desarrolladores muy importante, pero en España no la había. En España no teníamos ni toda esa cantidad de estudios, ni toda esa cantidad de gente dedicándose a hacer videojuegos. El jugador que había estaba acostumbrado a otro tipo de prensa. Aquí era una prensa, eran unos textos bastante más sesudos, bastante más profundos. Y sí había gente que le gustaba, pero
pero no la cantidad de gente suficiente como para sustentar la revista. Y sobre todo que en Globus decidieron darle un enfoque más general. Entonces, claro, dar un enfoque más general a una revista que está dedicada a un sector muy particular es un encaje complicado. Y, y hubo también algunas fricciones. Es decir, la revista tuvo sus problemas como cualquier publicación, por otro lado, ¿eh? Pero bueno, yo estuve trabajando en ella 2 años, si no recuerdo mal, y se mantenían los resultados, quiero decir, la revista era capaz de mantenerse. Luego llegó un día, en julio de 2008 me parece, y yo me iba a coger las vacaciones y de repente me llama Hitor y me dice que en la empresa le han dicho que tiene que despedir a un redactor y me despidió. Y nada. Joder. Y ahí acabó mi etapa en Edge. La revista duró un año más. Sí, 2019. Creo que fueron 60 y pocos números. No, no, fueron menos. Fueron, bueno, Menos. sí, 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 3 años. 3 años prácticamente Hmm. fueron los que duró. Hostias. Pero si eras la única redactora, es decir, literalmente se quedaron sin redactores. Claro, lo que pasa es que meses después, supongo que llegaron a un acuerdo con Future, que era la editora de Edge, y comenzaron a publicar una revista que se llamaba Engamer. Ah, sí. Sí, 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 Engamer, que sí. está dedicada a Nintendo. Que por aquel entonces en España se publicaba la revista oficial de Nintendo Ujú. y decidieron sacar esta revista. El primer número cogieron como redactor a Pepe Arcas, que luego pasó a trabajar en Nintendo. Entonces aquel primer número pues sí lo preparó Pepe Arcas y cuando iba a empezar a preparar el segundo número me llega un día y me dice, oye, que me han ofrecido Nintendo trabajar con ellos. ¿Qué digo? Digo, ¿qué digo? ¿Qué dice? Digo, ¿qué haces aquí todavía? Que no está ya Nintendo trabajando. Claro, no jodas. Claro, o sea, además que le hacía muchísima ilusión a él trabajar en Nintendo. Y contrataron después a Alejandro Pascual, que ahora está en 3D Juegos, lleva Hmm. muchos años en 3D Juegos. Entonces se quedó Alejandro Pascual en Gamer y yo me quedé con Edge. Y luego cuando me despidieron a mí, Alex pasó a encargarse de las dos revistas. Hostia. Joder, qué putada, tío. Y ahí fue cuando acabaste tu etapa en el Y grupo. bueno, acabé mi etapa en Edge relativamente, porque a mí me despidieron y cuando llegué a mi casa, 2 horas después, me llamaron para decir que colaborase con varias publicaciones, entre ellas Edge en Gamer. Es decir, se hicieron la del autónomo, ¿no? Te despedimos, pero vuelves, pero como autónomo. Claro, lo que pasa es que, claro, yo ya no era redactora ni coordinaba, porque yo tenía cargo de redactora, pero en realidad ejercías de redactor jefe, porque tú Ya. coordinabas todo, yo me hacía la planilla, yo, sí, bueno, Aitor evidentemente era el director, y él tomaba decisiones y daba directrices, pero en el día a día quien estaba bregando principalmente era yo. Joder. 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 Y luego Y encima te bueno, hacen. y Aitor llevaba 3 revistas, Aitor llevaba On-Off, llevaba Edge y llevaba Gamer, ¿eh? O sea que, sí, sí, allí no se aburre a nadie. No, desde luego, el tema de las redacciones de la época es de una persona a muchas revistas, por lo que Sí, bueno, tengo eso, visto. eso fue un poco más después. Eso yo lo fui viviendo paulatinamente. Hmm. Cuando yo entré había a lo mejor 3 redactores por revista, ¿eh? Lo que Hostia. pasa es que poco a poco fueron eso, quitando, quitando, quitando. Sí. Sí, la verdad es que el periodismo vivió la transición esta de los redactores contratados a los autónomos de sálvese No, donde no, a, pueda. a la destrucción del periodismo directamente. Y vamos, yo fui de las primeras que perdió su puesto. Porque el Hmm. grueso de los periodistas, creo que se perdieron 10.000 puestos entre 2009 y 2010. Pero yo fui de las primeras, yo pionera siempre ahí hasta en esto. Bueno, pues Pero también te digo una cosa, en aquel momento sí que es verdad que lo pasé muy mal, porque por X razones necesitaba cierta estabilidad económica en mi vida, y claro, la perdí. Pero con el tiempo casi lo he agradecido, porque gracias a aquello, primero trabajé con otras revistas, que está muy bien, porque también estuve con Popular Science, que es una revista que era también de Globus, que era la edición española del Popular Science conocido. ujú. Y ahí me encargaban más que de traducciones, me encargaban artículos y de algunos artículos súper divertidos, que me lo pasé muy bien. Y sobre todo meses después empecé a trabajar en Vandal, con lo cual, Sí, en Vandal llevas desde entonces, uff, prácticamente. desde 2009 me parece. De las redactoras más veteranas que hay por ahí, creo yo. Sí, creo que está Ramón, bueno, Pablo evidentemente, el creador de la web, y luego está Ramón y Jorge entró un poquito después que yo. ¿Qué Ramón? Jorge, que ahora está el ¿Nafria? redactor jefe. ¿Nafria? No, 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 no. Ah, ya decía yo. Digo, es que sé que él colaboró, pero digo, Ramón no está ya. O sí, no sé. No, Ramón Nafria sigue, Ah,
Lo que pasa es que Ramón hace cosillas. Raras. Hace cosillas sueltas. Sí, espérate, porque es que, claro. Yo lo conozco por Dimon. Ah. Hmm. Ramón Varela. Vale, vale. Entonces, Sí, que sí. del equipo de, bueno, de los más antiguos, sois 3 personas, supongo que bueno, la dirección supongo que también. O bueno, no lo sé. No, no, el director es Pablo Grandío, es el creador de la web, claro. Claro, ese sigue estando. Pablo Digo, empezó la web con 16 años y ahí está, sí, sí, joder. evidentemente. Sí, la verdad es que las webs que empezaron por la época, hice hace no mucho una valoración de cómo iba el medio digital. Y las webs que se mantienen son principalmente las del el 2010 para antes. Claro, Las webs nuevas no tienen apenas recorrido, por no decir que no tienen apenas sustento. Creo que solo hay una variante que es Sportmaníaco, la única que, por el mm, tema de que está detrás. Bueno, Sportmaníaco es IGN España, por quienes están detrás. En un lado IGN y en el otro sí. está Vodafone Giants. Hombre, y es por maníacos, porque es un sector en el que sí que había hueco Muy y están pionero. haciendo una labor buenísima, es por maníacos. O sea, yo lo estoy siguiendo desde que empezaron y hay muchísimo trabajo, muchísimas ganas y me alegro de que les vaya bien y de que les esté Sí. funcionando la fórmula. Además, sí, hubieron páginas que se dedicaban también a esto, como Millennium GG o como Sí, Trasgo.net. Pero al final la que triunfó fue por Maníacos también porque supo apelar al formato de eso es, televisión, que es eso lo que le es. hizo muy diferenciativo. La participación en Twitch es lo que yo creo que ha hecho despegar a Sportmaníacos, aparte del carisma de la persona que lo lleva, que eso también influye. Y que ha sabido qué teclas tocar o sea, que lo está haciendo un buen trabajo. Sí. Sí, sí. Pero Vandal, claro, tú imagínate Vandal, la base de datos que tiene, la solera que tiene y todo. Vandal es del 99. 99-98, por ahí debe andar, sí. Creo que es un Sí, año, creo sí. 99 porque 98 es Mary y tiene un año menos, justo. Es como meses después. Meses después. Sí. Y es eso, fue Pablo Grandio que la empezó y ahí fue poco a poco hasta convertirla en la web más grande de España, sino una de las más importantes, vamos. Sí, está en esta 3D Juegos y Mary Station. Mm. Y si Y te pones además burro, me Eurogamer. gusta destacar siempre que tenemos una de las redacciones más estables. Sí, Porque es eso, Ramón lleva pues quizá desde 2004, yo estoy desde la madre. 2009, Jorge más o menos, pero el resto de la gente están todos ya desde 2012, 13, más o menos, casi todos. Sí, yo Sí. solamente trato con otro redactor de Vandal, bueno, con dos redactores de Vandal. Uno que lo traje al canal, que es Edgar Fuentes. ¿Quién? Mm, Edgar S. Fuentes, Ah, sí, sí, Edgar, sí, sí. Y el otro es Saúl, que no me sí. acuerdo su apellido. Uf. Me está saliendo ¿Ves? Saúl Claro, Cano, si pero es ese era un que, compañero mío de clase. Creo que es Saúl González. sí, Saúl González. Ah, me lo conozco a la gente por el nombre, claro, por lo que yo los tengo marcados o por el que tengan en Twitter, aunque en caso de Saúl es Saúl González, el nombre que tiene en Twitter, sí. Hmm. Sí, el otro Sí, es Mister Rocksex. Saúl entró cuando Vandal creó una sección de eSports. Hmm. Sí, vino además de Akihabara. Sí, Sí, hizo la transición de Akihabara. pues cuando Vandal, porque claro, yo recuerdo, yo estaba cuando se celebró el final de la primera final de Split que se celebró aquí en España, en Vista Alegre, Sí. ahí fui yo para cubrirla para Vandal, de Hmm. lo, y de League of Legends quería decir. Sí, sí. Y bueno, aquello fue impresionante. Y hasta entonces tratábamos los eSports de manera un poco marginal en Vandal, porque además a la gente de videojuegos no le acaba de convencer mucho los contenidos de eSports. Y yo recuerdo que después de aquello yo hablé con Pablo y le dije, Pablo, aquí esto es una pasada, esto tiene bastante recorrido y esto va a pegar fuerte. Dijo, Pablo, ya estoy pensando a ver qué hacemos. Y un tiempo después Pablo decidió crear Vandal Sports. Y porque la idea era esa, es incluir los contenidos dentro del paraguas de Vandal, pero separarlos un poco de la web, porque a la Sí. gente que le gustan videojuegos no son muy dados a los eSports y a quien le gustan los eSports no siguen demasiado los videojuegos. Sí. Sí, Entonces por bueno, eso trataba de unirlas, mantener las dos cosas más o menos unidas, pero que tuvieran su lugar específico, de la misma forma que después se creó Vandalware o Vandal Random, que estaba cada pensando una justo tiene en sus Vandal contenidos Random. específicos. Vandal Random es brutal, o sea... Hay cosas muy raras. Creo que es lo que más leo, de hecho, de Vandal. Yo Porque es lo de lo que sigo en más leo a Twitter. mi pesar. Es que. Ah, ¿por qué? Pues porque siempre digo, no voy a picar, no voy a picar, ¿sabes? Sí, la verdad. Vandal juega Porque me mucho también pierdo, me con el acabo clickbait ahí. perdiendo. Me meto a leer y me pierdo ya en... Entonces, claro, no puedo perder mucho tiempo. Intento no clicar, pero cuando veo digo, ostras, es que vaya cosas. Eso es mi compañero Alberto, que busca unos temas increíbles.
Hostia, la verdad es que tengo curiosidad de saber cómo funciona por dentro Vandal. No sé si puedes contar un poquito sobre ello. Pues a ver, tenemos el equipo, a lo mejor eso sería quizá más adecuado Jorge Cano, que es el redactor jefe y el que nos soporta a todos, que lo explicase, pero Algún Vandal día me lo es, traigo. Vandal es como el grueso de la redacción, ¿vale? Ahí cada uno tiene más o menos unas funciones, aunque puedes hacer de todo, pero sí que cada uno estamos un poco más especializados en un tipo de juegos, en un tipo de cosas. Tienes una sección que se encarga de las noticias, de tener actualizadas las noticias, y luego Jorge va distribuyendo análisis, previews, todo este tipo de cosas. O sea, Jorge es el que controla todo el trabajo. Y luego tenemos eso, páginas especializadas, pues Vandal Sports en eSports, Vandal Random en todo aquel tipo de cosas que te puedan llamar la atención y que no tengan, no se puedan englobar bajo nada más. No vamos a poner una sección de rarezas. Entonces por eso se abrió Vandal Random. Y luego está Vandalware que habla más de hardware. ¿No hay ninguna más? No sé por qué me suena alguna Hasta más. donde yo sé, no hay más. Déjame que lo revise Son porque cuatro, has dicho cuatro, no sé, no sé por qué, en la cabeza había alguna más. Pero mm, se me habrá ido. pudiera ser porque ahora yo estoy bastante limitada en... Ah, sala de peligro, es verdad. Sí, 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 pero en realidad las tres más estos son esos. Sí, bueno, Vandalware, es Vandal eSport y Vandal normal. Son las más. Claro, que en la web cada una aparece con un color diferenciado, o sea, como eso, su sección aparte, pero dentro de Vandal. Sí, claro. Entonces tú llevas ya. ¿Cuántos has dicho que llevas desde el 2009 en Vandal? ¿Llevas Desde 12 años? 2009, sí. 12 añazos en Vandal. Pero aparte de en Vandal, te has movido como una auténtica fiera. Es decir, Grupo Promecal, Vocento, Retro Gamer, que no sé si la hemos llegado a mencionar antes. Hmm. Has estado en todas partes. Sí, bueno, y las que se han quedado por el camino, porque yo empecé colaborando con varias revistas de Globus y empecé con Vandal y luego también trabajaba para la revista oficial PlayStation, Mm. para Marca Player, que era otra revista también que había de la editorial del mundo. Lo que pasa es que a partir de 2010 el papel empezó un poco a desaparecer y bueno, al final las dos revistas desaparecieron y también hacía cosas para, claro, como yo tenía experiencia en revistas femeninas, también hice cosas para revistas femeninas, para Yo no hice algún artículo por ahí, para Mujer Hoy también hice unos cuantos artículos, porque claro, los videojuegos en aquel momento, hace 10 años, eran para ellas un territorio muy desconocido, su público era lectoras de entre 30 y 40 años o 25 o 40 años, y, pero al mismo tiempo se daban cuenta de que eran los tiempos de Wii, de que los videojuegos llegaban a las mujeres y de que tenían que ir hablando de esos temas, pero no sabían cómo hacerlo, no sabían cómo enfocarlo, y un periodista de videojuegos puro y duro a lo mejor era demasiado heavy para ellas. Pero claro, yo tenía un poco de los dos mundos. Aparte de yo ya tenía cierta edad, con lo cual también se sentían un poco más cercanas. Sí, quiero decir, yo era un periodista un poco atípico, porque el periodista tipo de videojuegos ahora ha ido avanzando un poco la edad, pero en aquel momento era un chaval de entre 18 y 22 años Bueno, que lleva siempre. toda su vida jugando videojuegos. Te iba a decir, siempre ha estado Bruno por ahí. Bueno, claro, aparte de gente pues como Bruno o como Marcos García o como Juan García, que sí que llevaban ella más tiempo y tal, o el propio Jorge Cano, pero la mayoría de los redactores estaban en esa franja de edad. Pero claro, ellos no sabían llegar ni escribir para una mujer de 30 años, que no sabía mucho sobre videojuegos, a la que te tenías que explicar un poco lo que era un videojuego y desde luego no vas a hablar de shooter. No Ya. sabían ni lo que era un shooter. Entonces, ahí es donde estuve trabajando también una temporada, pero claro, trabajar de periodista de videojuegos en España es muy difícil. A Sí. mí cuando alguien me dice, ¿qué debo hacer para trabajar de periodista de videojuegos en España? Digo, convencerte de que no debes hacerlo. No por nada, sino porque es muy complicado. Es que es muy complicado, no, no Que es verdad, que puedes, es verdad. es muy difícil vivir de un solo medio. ¿Y qué pasa? Precisamente en aquel entonces, y todavía hoy día, la gente es muy joven, suelen hacer de periodista de videojuegos mientras están estudiando una carrera, porque siempre confían en meterse y una vez dentro ya vivir de ser periodista de videojuegos. Y siempre llega un momento en que se dan cuenta de que no es posible vivir de periodista de videojuegos porque está mal pagado. Vamos, está mal pagado, no está mal pagado. Bueno, sí está mal pagado. Está mal pagado y está Pero copado. en según qué sitios está mal pagado. No, no es que esté copado.
es una cuestión de lo que es el videojuego en sí. Es decir, ¿qué te pueden pagar por un texto? No sé, voy a decir una cantidad que supongo que será más o menos lo que pague todo el mundo, ¿vale? 30 euros, ¿vale? Pongamos. Por un análisis. No está mal. Pero, un análisis, ¿qué te metes? ¿A un Final Fantasy? Claro. En cualquier caso que te metas en un juego de rol o en un juego que te lleve 40 horas, tienes que jugarte las 40 horas que te lleva el juego, más luego escribirlo, el texto, Hmm. que pueden ser otras 2, 3 horas mínimo. Entre que lo lees, lo revisas, metes fotos, eliges, pantallazos, patadín, patatán. Nos estamos yendo a 45 horas, tirando una cosa promedia, ¿vale? Sí que hay juegos que duran 3 horas, pero hay otros que te duran 150, Sí, o 125 o sí, sí, 100. sí, tal cual. Es decir, cógete Persona 5 Royal y analízalo. Claro, A lo mejor acabas el mes que viene. claro. Entonces, divides eso entre 30, que ya no son 30, que son 30 o 35 o 40, yo que sé, pongamos 50 o 50 20. horas. Sí, 50 horas, venga. No, no, digo de dinero Ah, que te dinero. dan. Bueno, Pongamos 30, 35. vale. Divides eso entre 45 horas que te ha llevado, pero no son 30 lo que a ti te pagan, porque tienes que deducir el 15% de IRPF. Y luego, para poder trabajar, tienes que darte de alta como autónomo. Entonces tú calcula cuántos juegos tendrías que analizar para poder tener un sueldo medianamente en condiciones. Es imposible, no te Sí. da. Por eso yo trabajo en tantos sitios. Es decir, ¿cuál es tu secreto? ¿Que cuál es mi secreto? Digo como el increíble Hulk. No dormir, no descansar, no parar de trabajar nunca, porque tienes que estar en un montón de sitios. Porque en realidad, para que te compensara hacer un análisis de un juego de esos, te tendrían que pagar 300 euros, 400 euros. Sí, es que por ejemplo, Persona Royal ni a 100 euros el análisis te sale a No, un no, euro no, la no. hora. No, no. Es Y muchísimo luego, tiempo. claro, yo estoy hablando ya de webs o de sitios, de Grandes. revistas y tal, que pagan. Porque, ojo, hay muchas que ni siquiera pagan. Con lo Correcto. cual, claro, llega un momento en que la gente acaba la carrera o acaba lo que sea y se da cuenta de que así no puede vivir. ¿Qué ocurre? Que los periodistas, ahora ya no tanto, porque sí que es cierto que las webs ya van contratando a la gente, ¿vale? Ahora ya hay páginas en las que está la gente en condiciones y está en otras... Hombre, yo, por ejemplo, a mí no me interesa contrato, ¿vale? Yo hoy por hoy, por cuestiones personales mías, no me interesa tener esa estabilidad. Pero sí que hay páginas ahora que sí que tienen a cada vez más. Que tienen las páginas más importantes, por ejemplo, yo que sé, a lo mejor las 5 o 6 páginas más importantes de España, probablemente tengan ya toda la gente con sus contratos sin condiciones. Bueno, toda tampoco. Tampoco no me he puesto a investigar, ¿eh? Es decir, Pero yo, por ejemplo, quiero recordar. Yo hace poco lo investigué un poquillo y me saltó alguien de Mary que me dijo: de Mary hay 7 personas contratadas, de todas las personas que colaboran. Que son bastantes, ya. pero, es decir, no voy a decir otros números porque no lo sé. Vale, Pero hombre, Mary evidentemente no lo sé. No lo sé, pero vamos. Mi sensación es que cada vez más gente, que decía, ahora hay 7 personas. Me gustaría saber cuánta gente estaba contratada en Mary hace 10 años. sí, vamos. Bueno, hace 10 no lo sé. Es decir, hay una tendencia, sí, a profesionalizarse y a cada vez contratar a gente. Con lo cual sí que es cierto que está cambiando, pero claro, eso también limita los puestos. Claro. Pero en parte yo creo que es algo bueno. Sí, Creo. sí, totalmente, ¿eh? Yo soy la primera que dice que está genial la contratación y la profesionalización de todo esto, porque ¿qué ocurre? Que como esos chavales tan jóvenes se dan cuenta de que no pueden mantenerse con esto, se van del sector. Y entonces llegan otros chavales jóvenes, de tal forma que en aquel momento estoy hablando, ¿vale? No ahora. Cada 6 meses tú veías caras nuevas, se cambiaban Sí. las redacciones. Sí, 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 sí. Por eso antes he querido destacar que en Vandal tenemos una redacción muy, muy estable, de gente que se Sí. queda durante muchos años. Sí, yo creo que las más grandes al final tienen redacciones que son muy estables. Claro. Porque también estoy pensando en Mundo Gamers, por ejemplo, cuando la desaparecía Mundo Gamers, que tenía una redacción que tiraba de muchos años hacia atrás con... Qué malo que soy para los nombres, con Alejandro, con... Tío, con 9 bits, o sea, el nombre de Twitter, ¿cómo se llama? Este- ¿Cómo se llama el chico este? Bueno, Adrián, Jopetas. Que eran personas que llevan muchos años en la redacción. Es cierto, las grandes tienen la ventaja de que se pueden permitir esa,
esa estabilidad en el sentido. Cuando no Claro, pagas, no puedes pedir una estabilidad porque es inviable. eso es. Por eso lo que decías tú, que se mantienen las webs de aquella época, se mantienen las webs de aquella época porque son las que ofrecen más estabilidad. Tú Claro, no puedes mantener durante mucho tiempo una web en la que no pagas a la gente y le pides a la gente que trabaje por amor al arte, porque eso no se puede sostener. sí, porque por mucho que digas no hace falta que trabajes, Claro, por mucho que los tiempos, por mucho que seas relativamente laxo, es complicado. Es decir, o haces una web colaborativa completamente donde tú escribes cuando quieras. No nos olvidamos de ti. Tú escribes, tú tal, sí. nos lo pasas y lo editamos. El ejemplo aquí Javara en parte. Claro, pero entonces esa web no tiene que tener aspiraciones económicas. Exacto, exacto. Y tienes que tener claro. Claro. Se trata lo que dices tú, de hacer algo que haces en tu tiempo libre porque te apetece y tal, aun sabiendo que incluso a lo mejor pierdes pasta, pero no puedes tener aspiraciones de convertirlo en una página comercial. Es que convertir una página comercial ahora mismo lo veo casi imposible. Es Es muy, por, muy es difícil. por maníacos Es fue un porque proyecto era en el el que tendrías que nicho. invertir mucha pasta y sobre todo que los tiempos han cambiado. Ujú. Los tiempos han cambiado, ahora habría que apostar por otro formato, seguramente. Sí, yo hay un formato ahora mismo que yo creo que, de hecho, es lo que más funciona. Se tira mucho de clickbait. Y a mí no me gusta el clickbait. Y de hecho, siento decirlo, a mí la que menos me gusta en ese aspecto cuando veo las noticias es Vandal porque es la que más tira de clickbait. No, no hablo por ti, ¿vale? No, me refiero No, en yo general. noticias hago poquísimas, Es poquísimas. curioso que te ponen como, generalmente te ponen como noticia, aunque son entrevistas. No sé, es raro que no tengas una categoría. Ya, estamos trabajando en ello. Porque estaba viendo tu perfil de Vandal y digo noticia, noticia, noticia. Y digo, pues estos son entrevistas, ¿por qué pone noticia? De vez en cuando había alguna noticia. Sí, no, el formato que hacemos ahora es ponerlo como noticias, sí. Sí, sí, pero vamos, estamos mirando opciones y tal. Vale, por eso, el clickbait. Pero se necesita el clickbait porque teniendo Twitter, teniendo personas como en inglés Nivelion para mí es de los más, es el más grande. O Wario64, que suben directamente lo que está pasando en el momento. No, Mm, no ponen, ni siquiera ponen un enlace, te lo cuento aquí en Twitter porque es inmediato. Eso en usabilidad es cuanto, eso es una término de usabilidad, que es que cuando, bueno, termino una frase de usabilidad que es que cuando menos clics hagas que el usuario haga, cuanto menos clics provoques, más fácil para el usuario y más posible es que se mantenga en tu página. claro. Y Twitter lo permite. Los tiempos cambian, es lo que te has dicho, y el periodismo de videojuegos ahora mismo premia más ese tipo de estabilidad porque necesitas un contenido que sea diferenciador. Las Mm, noticias tienen un valor básicamente por lo que yo sé y por lo que voy mirando. Vale, las noticias valen para tema de prensa, para mantener los contactos con las distribuidoras, para mantener los contactos con los publishers, para que haya una relación entre ellos. Básicamente es como una relación, un poco de servidumbre. Esto suena fatal, pero quiero decir, si no publicas notas de prensa es muy probable que una distribuidora no te tenga en cuenta. Aunque realmente las notas de prensa se pueden prácticamente poner en Twitter y haces el mismo papel. O esa es mi sí, pero sensación. ¿sabes qué pasa? Que se quedan en la base de datos de Vandal. Vandal tiene una base de datos impresionante. Eso es cierto, Vandal sí. Vandal, Mary, tenéis una base de datos muy grande. La de Vandal Claro, es la más. De hecho, la de Vandal con el tema de los juegos sacados, que tiene líneas historiográficas de qué juego, tenéis los análisis. sí. La verdad es que eso de Vandal se agradece muchísimo. Y entras en una noticia y el formato de la página, tal como está maquetada ahora mismo, tal como está diseñada, te anima a leer más y a entrar en otra noticia. Sí, vamos. Y Claro, además son las variadas, webs. porque lo mismo tienes una pura nota de prensa, que lo mismo tienes una entrevista de las que hago yo en profundidad. Claro, pero vamos, es que lo tuyo es distinto. No tiene nada que ver. Es decir, una nota de prensa es una cosa, lo tuyo es. Es que no tiene nada Claro, que pero ver. es eso, que son noticias variadas en ese sentido, Hmm. Claro, que te puedes encontrar de todo. sí que es cierto, lo que has dicho es verdad. Puedes revisar noticias antiguas si te has perdido algo. Sí. Claro, las websites sí que funcionan muy bien en ese aspecto. Estoy pensando, por ejemplo, yo es que como soy muy nintendero, siempre reviso Nin Everything, Mm, que es la de Nintendo, creo que es británica, que es súper grande. Y esa, claro, luego abajo tienes las noticias recomendadas, que eso es claro. interesante. Pero tú también, bueno, tú has dicho que no estás colaborando solamente con Edge. Tú colaboras, hemos dicho ya, hemos dicho que colaboras con el grupo Promecal, con Vocento, con Retro Gamer. Sí. Que de hecho, puede ser, Actualmente. actualmente. Has colaborado con 20.000 sitios más, estoy Sí. convencido. Sí, sí, lo he hecho, lo he hecho. Sí. Pero dentro del grupo Vocento y del grupo y de Promecal, perdón, de Vocento y del grupo Promecal,
existen varias páginas en las que colaboras. En todas ellas, bueno, haces videojuegos y en algunas haces incluso tecnología. Sí, sí, porque bueno, a fin de cuentas el videojuego y la tecnología están bastante unidos. Entonces, acabas metiéndote para ver qué características tiene el nuevo modelo de PlayStation 4 y te vas liando, te vas liando. Además, el trato de la información y todo eso es bastante similar. Yo, por ejemplo, lo que no hago son reviews de hardware, ¿vale? Ni en banda, ni en ningún otro sitio donde estoy. Pero en el grupo Vocento me lo ofrecieron, pues eso, dar contenidos de tecnología. Y a ver, yo estuve 15 años, antes de dedicarme a los videojuegos, 15 años trabajando como periodista de otros muchos sectores. O sea, he trabajado en cultura, he cubierto información de teatro, he trabajado en Joder. economía, yo que sé, he cubierto desde la recogida de residuos a un suceso, a cómo se da la campaña de la remolacha este año, o unas elecciones electorales. Yo, por ejemplo, cubrí la campaña electoral de José Bono en Castilla-La Mancha en el 99 subida en el autobús. Joder. O sea que, claro, es que 15 años dan para mucho. Sí, 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 Es sí, sí. decir, que tengo una formación y una experiencia muy variada. Entonces eso hace que, unido a que sé de qué van los videojuegos y tal, a que pueda incorporarme como periodista de tecnología sin que me suponga mucho problema, porque además los periódicos del Grupo Vocento son periódicos que llamamos generalistas, porque claro, tú no puedes escribir lo mismo para banda que, como decía yo antes, para una revista femenina. Tiene que ser otro estilo, tiene que ser otro tema, tiene que ser otro enfoque, y lo mismo para un periódico. No puedes escribir de Genshin Impact lo mismo para Vandal que para el Heraldo de Aragón. No, no, bueno. Entonces, sí que yo, por tener esa formación y esa experiencia, podía adaptarme a cualquiera de los dos entornos. Y supongo que por eso es por lo que en aquel momento fue Antonio Santo quien me lo ofreció, trabajar para el grupo Vocento. Y desde entonces estoy ahí y con la coordinación de José Carlos Castillo, que es maravilloso, es una gozada trabajar con él. Bueno, es que tengo muchísima suerte yo con la gente con la que trabajo. Porque todos mis compañeros de Vandal, todos, son estupendísimos. Y José Castillo igual, o sea, trabajo muy bien con ellos. Supongo que a lo mejor por eso también llevo tantos años trabajando, ¿no? Con esta gente, porque aparte de porque me gusta mucho el trabajo y demás, porque se trabaja bien. Y nada, pues hago yo sobre todo tecnología de videojuegos, he hecho muy poca cosa para el grupo Vocento. Y de tecnología de cualquier cosa, de lo más variado que te puedas imaginar. Hmm. Desde una cámara hasta usos de inteligencia artificial, todo entre medias. Es flipante porque todo ese tipo de contenidos tú tienes que investigarlo, no es algo, es decir, Sí, claro. Tienes que documentarte, hacer entrevistas, mirar, sí, sí, claro. hmm, Además, yo soy muy de hacer entrevistas, me gusta, bueno, ya lo sabes. Em, Me gusta para cualquier artículo, o sea, no se trata de mirarte 3 páginas web y copiar, no, eso no se puede hacer, eso no está no. bien, eso feo, eso feo. Tienes que mirarte, yo además soy mucho de mirarme estudios, de mirarme alguna investigación que haya y sobre todo mucho de hablar con expertos. O sea, si voy a hablar de Android, pues me busco un experto de Android y le pregunto sobre el tema en cuestión. Si voy a hablar de seguridad, pues recurro al INCIBE o al Instituto al Ciberbasque, a gente así muy especializada, porque ellos en realidad son los expertos. Una Claro. cosa es que tú, a base de hacer muchos artículos, acabes sabiendo más o menos de un tema, pero claro, un experto siempre va a saber mucho más que tú, qué tontería, y sobre un tema específico. Hmm. Entonces sí, 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 hago como 2 artículos a la semana para ellos, para Vocento. Hace 2 artículos a la semana para Vocento, uno para Vandal, Para para... Vandal en realidad son más. ¿En serio? Casi siempre son dos, sí. Lo que pasa es que uno es la entrevista que es lo más llamativo. Sí, yo es que estaba mirándolo, estuve mirándote todo lo que hiciste uy, perdón, en julio, y en julio hay 5 artículos, por eso he dicho 2 artículos por... Sí, Y luego también estás en el grupo Promecal que también hace videojuegos. sí. En Promecal me lo ofrecieron ellos. Pues tienen una especie de suplemento. Promecal es una empresa que tiene muchísimos periódicos de los que se llaman regionales, Hmm. que se publican por toda España. Alguno de ellos bastante importante, el Día de Valladolid, por ejemplo. O. Espérate, ¿es el Día de Valladolid? No, es el Día de Castilla-La Mancha. Es que sabes qué pasa, que como son tantos, Sí, yo no. conozco solo los de Castilla-La Mancha, porque claro, yo he trabajado muchos años en Castilla-La Mancha y mi familia es de allí, Mm. Y ahora que estás en pero Madrid, supongo.
por tema de trabajo. No, no, sí, sí, o sea, mi familia es de allí, pero yo nací en Madrid y me crié en Madrid. Lo que pasa es Ah, que a la hora de empezar a trabajar, me ofrecieron trabajo ayer. Bueno, de hecho, mi primer trabajo fue en Puerto Llano. Yo hostia. estuve haciendo prácticas durante la carrera en Almagro y en Ciudad Real. Y luego, según acabé la carrera, al día siguiente me llamaron para hacerme un puesto de corresponsal en Puerto Llano. Sí, me llamaron del Lanza. Fíjate. Sí, el día de Valladolid y luego la Tribuna de Ciudad Real, que es la que ya más conocía. Y bueno, pues eso tiene un montón de periódicos. Y hacen los fines de semana sacan un suplemento, que en unos periódicos sale el viernes y en otros el domingo. Y ese suplemento tiene temas muy variados. Y una de las páginas es videojuegos. Entonces querían nuevamente a alguien que supiera de videojuegos y que supiera escribir para prensa generalista, pero en este caso sí una orientación más de videojuegos, más puramente de videojuegos. Y guau, ahí disfruto como una loca porque ahí sí que decido yo los contenidos. ¿En serio? Hostia. Claro, o sea, en otros sitios sí que me dicen, haz un reportaje de esto, o yo propongo y me lo aceptan o no me lo aceptan, pero aquí es la página y yo decido los contenidos igual. Disfruto muchísimo eligiéndolos, escribiéndolo y demás. Y a ver, yo soy una periodista educada en papel y a mí la web me gusta por la inmediatez que tiene y demás, pero el papel tiene eso que de que eso ya queda escrito para siempre y eso siempre mola muchísimo. Además, los Sí. contenidos luego normalmente los vuelcan en las webs de cada periódico, con lo cual ahí tenemos un dos por uno. Sí, yo es Y sí, no, la que de Promecal estoy súper contenta también con eso, todo eso, por la libertad total que me dejan. aquí en Alicante es que no, no caigo en ningún. No creo que tengamos periódico local. Por lo menos yo no lo recuerdo. En ¿Dónde Alicante. es? Alicante. Alicante, no, en Alicante no están. No digo que no hay Están periódico local, tenemos el Información. en la Y- información, claro. ¿Pero Sí, Información sí. solo de Alicante? Yo creo que sí, que información es de Alicante. Coño. Tengo yo un amigo que trabaja en información, un compañero mío de carrera. Hostia, yo no sabía que la información era solo de Alicante. Pensaba que era. Hostia, me acabo de Sí, sí. descubrir mucho, ¿eh? Porque es el que compran mis padres y tal, y no lo sabía. Como mucho, ponle que sea de toda la comunidad. Puede ser. De hecho, es que pone Información Alicante, si lo recuerdo mal, así que. A lo mejor tiene una edición Qué curioso, luego lo buscaré. por cada provincia, o a lo mejor tienen ediciones, porque por ejemplo, puede que tenga una edición en Alicante y otra en alguna ciudad importante, ¿sabes? Tipo Elche o algo así. Uf, acabas de hacer feliz a muchas personas con la de ciudad importante tipo Elche. No sé, vamos. Nada, porque hay mucha rivalidad entre Alicante y Elche. Yo no soy de Alicante tampoco, soy de un Bueno, pueblo, pero es que así que. eso es lo normal, ¿no? O sea, si hay dos ciudades dentro de una comunidad o de una provincia importantes, pues tienen que llevarse mal una con otra, si no, no seríamos españoles. Buah, tiene una mala. Los de Elche tiene una mala hostia con los de Alicante por el aeropuerto, imagínate tú. Ya. Porque el aeropuerto es de Alicante, pero está en término municipal de Elche. Y pone ¿Ves? Mira, la aeropuerto. información, Alicante y Elche, ¿ves? Fíjate, no sabía yo eso. Si es que prensa escrita, pues eso, muchos años. Ya veo, ya veo. Hostia, yo no lo sabía. Es que prensa escrita me quitas del videojuego y me pierdo totalmente. Es decir, bueno, alguna vez he comprado revistas de arte porque las veía las portadas y decía, uy, esto está muy chulo. A mí me flipa y yo soy de apoyar lo que pillo. La revista Historia, hay una revista que se llama Arte, que es súper chula, tío. ¿La, Sí, co- ¿La conoces? sí, sí. Joder, tú tienes que tener el mercado del papel súper reconocido todo. Uf, no creas, ahora ya poca cosa, ¿eh? Ahora ya yo soy la primera que casi no compra papel. ¿En serio? Sí, 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 lo reconozco que me... Sí, no sé, supongo que en parte me sentó tan mal cuando me despidieron que me despidieran y ver cómo se empezaba a desaparecer el papel y nadie hacía nada y a todo el mundo le daba un poco igual. Y dije, bueno, Sí, porque cuando te despidieron a ti quedaban la revista, la Hobby, bueno, estaban las que no, estaban, pero no, cuando cuando me desaparecieron despidieron a mí todas, quedaban todas porque todavía el papel estaba bien. pero Que me despidieron justo antes de empezar el declive. claro, a los pocos años del declive quedaba Hobby, la revista PlayStation, la que no Sí, es la oficial, la Playmanía. Playmanía. No, pero es que hay otra, está Playmanía y la otra, que no es que es de PlayStation también, hay dos de Play. Que se mantenga ahora en el kiosco. Yo creo que sí que hay dos de Play, aparte de la Playmanía. Yo te diría que hoy en el kiosco se mantiene Hobby Consolas y Playmanía. Y Retro Gamer. Y Retro Gamer. Retro Gamer se mantiene un poco. Me sorprende que se mantenga en kioscos solo. En kioscos también, quiero decir. Sí. Yo lo compro en kioscos por costumbre, Hombre, Retro pero. Gamer tiene muchos seguidores, por suerte, tiene muchos seguidores muy fieles. Sí. Que son muy majos todos. Nos queremos mucho. Sí, no, pero bueno, luego un papel sí que. Es decir, es que aparte de eso que tenemos la GTM.
Sí. GTM como revista mensual es lo único que hay. El resto son... Hombre, y tienes manual también. Estaba pensando en mensual, manual, claro. Manual Ah, está sí. ahí, la Break, si quieres ponerla, aunque es más generalista. A ver qué hace la gente de en Report, que querían hacer algo, todavía no lo han anunciado. Supongo que Mm. será la vuelta de la revista. No lo sé. Pero sí, es Pero que sí, en los kioscos yo te diría que está están muerto. Playmanía, Hobby Consolas y Retro Gamer. ¿Hay No sé, otra? ya te digo, Que no no me acuerdo reviso el mucho nombre, los tío. kioscos. Más allá de mirar a Retro Gamer si está en el kiosco, si está bien posicionado, yo qué sé, ahí sí que La en vas Retro Gamer colocando, está la todo vas el mundo colocando delante. bajandito. La colocas delante, ¿no? No, porque sí que es cierto que yo no sé por qué los kiosqueros le tienen bastante cariño a Retro Gamer, ¿eh? Sí. Cosa que también les agradecemos mogollón. Vamos, agradezco yo mogollón. Pero sí, la revista suele estar bastante bien posicionada, se ve bastante bien. Y sí, sí, ahí sí que mi corazoncito pega un par de saltos de alegría cuando veo Retro Gamer en un kiosco. Eso sí que La, siempre ret- lo miro. la Retro Gamer es súper curiosa. De verdad que a mí me encanta. Tengo que hacerme con los números antiguos. Solo tengo del 20 para adelante. Mm. Porque fue cuando empecé a comprármelos y me tengo que hacer con los antiguos. Lo que pasa es que los Además, gastos de envío me duelen. Retro Gamer es un ejemplo de amor puro y verdadero, no ya solo mío, sino de Bruno Sol, que es la persona que la coordina, bueno, y de Axel por seguir publicando la revista y apostando por ella. Sí. Pero el trabajo que le echa Bruno a esa revista es brutal. Y el cariño y el mimo que le pone, buah, es una barbaridad. O sea, Sí, Bruno y todo el equipo que hay detrás. Estás tú, está Spidey, está... Joder, es sí, que sé mucha gente que ahora mismo no recuerdo los Julen, nombres, tío. sí, sí, Julen muchísimos. Zavala. Mm. Pero es eso, Bruno siempre dice, a ver si podemos, y aunque sea una mejora de un poquito, es capaz el tío de dejarse la piel para conseguir esa pequeña mejora, para sacar un artículo un poco mejor o... Ay, me flipa. Sí, 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 está hecho con mucho cariño la revista. Hmm. ¿Retro Gamer cómo empezaste a colaborar? Pues la verdad es que ya ni me acuerdo cómo fue exactamente. A ver, yo a Bruno Sol lo conozco desde antes incluso de trabajar yo en videojuegos, porque yo empecé en 2006, pero mi marido trabajaba en la revista oficial de PlayStation desde 2002 puede que fuese cuando entró. ¿Tu marido también es periodista Él de es maquetador. videojuegos? Ah, Vamos, él maquetador. era maquetador. Ahora es desarrollador web, tuvo que cambiar Anda. también, pero él entonces era maquetador de prensa escrita. Y he hecho el currículum en Z cuando volvimos a Madrid, porque estuvimos trabajando, bueno, en Toledo trabajamos en un periódico que cerró, entonces nos quedamos los dos en la calle y decidimos volvernos a Joder. Madrid. Y he hecho el currículum en Z y casi al año o así le llamaron para trabajar en la revista oficial de PlayStation. Entonces él empezó a trabajar allí en videojuegos. Y yo conocí a Bruno Sol y a Marcos, bueno, a la redacción, de lo que me contaba él o de alguna vez que habíamos coincidido en una historia y tal. Y luego cuando empecé a trabajar de videojuegos, pues con Bruno es una persona con la que me entiendo muy bien, es un poco más joven que yo, pero tenemos muchas cosas en común, muchas formas similares de ver ciertas cosas. Aparte de que es que quien no quiera a Bruno Sol merece estar en el infierno, porque es una de las mejores personas que conozco en la vida. Y llegó un momento en que él en Retro Gamer necesitaba, sobre todo, gente que tradujera. Entonces, claro, como bien aprendí yo cuando estaba en Edge, traducir videojuegos o artículos de videojuegos no es para cualquier traductor, tiene que ser alguien muy especializado. Que es otra de las luchas por las que Ramón Méndez pues inició la para traducción de videojuegos y todo esto. Entonces, claro, Bruno necesitaba un traductor y yo había traducido algunas ocasiones cuando estaba en Edge y en Gamer, había traducido artículos de videojuegos y me lo propuso, yo me vino fenomenal, lo acepté y luego ya he colaborado, hago algún artículo, traduzco sobre todo, pero sí, sí, ya empecé ahí en Retro Gamer y llevo ya también no sé cuánto tiempo. Sí, más o menos te acuerdas de qué número es. Más o menos así te lo puedo decir. Te lo digo en un momento porque, claro, como lo tengo todo archivado y guardado, Joder, qué ordenada. sí, 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 yo tengo Yo aquí, soy vamos, tengo todo ordenado desde 2000, vamos, antes de 2009. la leche. Yo soy un desastre. Bueno, en digital tengo mis carpetitas y tal y está más o menos, pero mejor que no Mm, me mueva la cámara del enfoque para que no veáis el resto. Desde 2017. En el número Mm, 16 empecé yo. un poquito antes de que yo me la empezara a comprar, fíjate. Mm, sí, Y sí. ya, tengo también una curiosidad. Tú me has dicho que el tema de las entrevistas es lo que más te gusta a ti dentro de tu trabajo, ¿no? Sí, siempre me gusta bastante. ¿Cómo surge el tema de empezar a entrevistar en Vandal? Uf, eso... A ver, que dame mi historia. Eso empezó como en 2019. ¿Tampoco? Sí, sí. Bueno, a ver, yo siempre he hecho entrevistas en Vandal, ¿vale?
pues eso, si vamos a una presentación o si vas a visitar un estudio, yo qué sé, te vas a Londres a ver un estudio y tienes la posibilidad de entrevistar a un desarrollador importante, pues hombre, Sí, a claro. lo mejor aprovechaba para el artículo y alguna vez lo hemos sacado por ahí fuera, hemos sacado un reportaje. Recuerdo un reportaje, además le tengo muchísimo cariño. De, a ver, la primera vez que fui a probar, ¿cómo se llama? El de Remedy, el anterior a Control. El Alan Wake, No, Quantum's Quantum Fracture, Break. Quantum Break, Quantum algo Break. así me salía. La primera vez que fui a probar Quantum Break, le dije no sé si entonces lo coordinaba Jorge, todavía lo coordinaba todo Pablo. Quizá fuera Pablo. Y le dije, oye, podríamos aprovechar que vamos y tenemos una entrevista con el director del juego para hacer un artículo de Remedy, de la historia de Remedy y tal. Pues claro, yo fui, probé el juego, le hice una entrevista bastante larga al hombre este y Sam Lake. sacamos un artículo súper chulo en Vandal con la historia de Remedy. Que además a mí es un estudio de los que me tienen súper enamorado del trabajo y todo, y Nunca cómo he funcionan y jugado a nada. demás. Quiero decir que yo sí siempre he hecho entrevistas en banda, lo que pasa es que no con cierta periodicidad, y eran entrevistas a desarrolladores externos. O sea, desarrolladores grandes, el típico desarrollador que tienes pues como entrevistas como en cualquier medio, que tiene la oportunidad de entrevistar a no sé quién y vas a hacer una entrevista y la publicas y tal. Pero en este caso estamos centrados en españoles, porque allá por 2019, creo que fue en 2019, sí, jolines, cuando salió, verdaderamente, es que yo para los nombres soy espantosa. O sea, A mí parece depende increíble del siendo nombre. periodista que tenemos que tener memoria de elefante. Yo me acuerdo de situaciones y demás, pero de nombres. A ver si te puedo echar un cable. eh, el Death Stranding, cuando iba a Ah, salir el juego Death Stranding, Vandal organizó con Sony una mesa redonda en la FNAC. sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo porque Y eso hubo bastante polémica, de hecho. hubo bastante polémica, bueno. Y esa la moderé yo, esa mesa redonda. Entonces vino Pablo Grandío desde Galicia a estar en aquella mesa redonda y tal. Y después de la mesa redonda, Pablo estuvo allí hablando con más gente. Lo típico, ¿no? ¿Qué es lo bueno de estas situaciones? Sí, eso El hablar mola. luego después con gente del sector y tal. Y habló con Gemma, que es una chica que es periodista, vamos, hace artículos de videojuegos. Y también una cosa muy interesante de Gemma es que es cocinera. Entonces cocina platos relacionados con videojuegos. Esta es la que hace los artículos en GTM. Es la que hace los artículos de cocina en GTM, Gemma Ballesteros, creo que se Que llama. me salía otro nombre. Riku, te Pues, sale Riku porque es el nombre que Recur. utiliza. Ya, es que nos conocemos por los nombres de Twitter, lo que te decía antes. Y hablando con Riku, pues ella le dijo, sí, yo cocino platos que están inspirados en videojuegos o recetas que dentro de los videojuegos las adapto al mundo real para hacerlas. Y a Pablo le pareció una idea tan interesante y tan curiosa que se le ocurrió hacer una entrevista con gente relacionada con lo que se denomina la cultura del videojuego en España. Es decir, siempre entrevistamos, yo que sé, al director del estudio, al diseñador de no sé qué, pero no damos esa imagen de ser parte de un todo, ni tenemos exactamente una sensación de cómo funciona la industria del videojuego en España, ni de si hay industria del videojuego en España. Se dice, hay tantas personas trabajando, pero queda todo en una cosa como muy difusa. Entonces Pablo dijo, vale, vamos a poner caras y vamos a contar historias de toda la gente que está relacionada con la cultura del videojuego en España. Y la primera que entrevisté fue a Gema, precisamente porque dijo, Pablo, hombre, ya que Gema me ha dado la idea, creo que debemos empezar por ella. Y desde entonces se hace una entrevista semanal, pues eso, de lo más variado. Llevamos, te lo digo ahora mismo, porque ya sabes que lo tengo todo apuntado y lo tengo todo organizado. Yo también tengo los artículos enumerados, todos los que he subido, o casi todos, por lo menos los que no son Yo nota de prensa. tenemos nuestro documento con la gente que todavía nos queda por entrevistar, que hay muchos, Joder. sí. Y luego con los nombres de los que ya hemos entrevistado, la fecha, el artículo, todo. Esta semana, la que ha salido esta semana, que es de Alberto Moreno, Alberto más Moreno. conocido como Grijan, es el número 87 de entrevistas que llevamos Jopetas. hechas. Sí, entonces hay gente de lo más variado. Tenemos desde, bueno, en el caso de Alberto es un artista, pero fíjate, es un artista que empezó con el Pixel, ¿vale? En Dynamic Multimedia, y ahora forma parte de Epic Games y trabaja con fotogrametría, que es la hostia. O sea, es una evolución de este hombre bárbara y es una historia muy interesante que mucha gente conoce, pero mucha otra gente no. Tenemos programadores, hay diseñadores, hay gente de marketing, porque nos olvidamos también de la gente de marketing, hay directores de empresas,
hay, yo qué sé, gente que trabaja haciendo periféricos, hay gente que hace maquetas relacionadas con videojuegos. ¿Que tenéis a Makomoto o algo similar? A Macomod lo tenemos y también se la hice a Buru. ¿Ves? Es que no me acuerdo yo de los nombres. A gente de agencias. ¿De agencias? mm, Claro, hay agencias que trabajan específicamente con videojuegos. Es que estaba pensando en una agencia de viajes, lo siento. No sé No, no, en no, qué estaba no. pensando exactamente. Agencias de comunicación. Vale, vale. Sí, Y sí. yo, y yo pensando en plan No, no, viajes. no. O desarrolladores o periodistas. También hemos entrevistado a bastantes periodistas, youtubers, Sí, gente de eSports. Bueno, imagínate, yo que sé, en casi 90 entrevistas. Imagínate, es que hay de todo. sí, no, no, desde luego. Sí, Es que hay de les he todo. hecho un vistazo a casi todas. Claro, sí, sí, o sea, tienes de todo un poco. Y ahí, a ver, también te digo que lo hago un poco por amor, ¿vale? Porque lo de las entrevistas da un trabajo Sí, brutal, sí, sí, sí. brutal. O sea, yo invierto cada semana un mínimo de 2 días dedicados 14 horas diarias a las entrevistas. Es que es muy costoso. Yo no suelo Claro. transcribir esto, pero la vez que lo hice para Hyperhype, que yo le hice una entrevista a un chico que se llama Francesco Cavalieri, que es el director de Videojuegos Sin Fronteras, que Ujú. esa sí que la hice entrevista y joder, es que tardas un rato largo, ¿eh? O sea, creo que la hice en un día, pero porque acabé a las 5 de la mañana. Claro. Sí, sí, te digo que yo ayer, por ejemplo, antes de ayer, para tener la del sábado, yo empecé a las 8 de la mañana y terminé a la 1:30 de la madrugada. Es que es una locura de trabajo, ¿eh? Claro, porque primero tienes que ver las personas, encontrar a las personas, localizarlas, porque hay gente que yo sí tengo mucho contactos con ellas, pero hay gente que es que no conozco de nada y tengo que lanzarme ahí un poco a la aventura. Ya. O no tienes un contacto muy directo y tienes que convencerle y tal. eh, y luego tienes que encontrar el hueco para entrevistar a esa persona y luego transcribirla y escribir la entrevista, porque no son entrevistas formato pregunta-respuesta, sino que No. está redactado. Y tú normalmente cuando recuerdas tu vida, que es lo que hacemos, sigues un formato más o menos lineal, pero es habitual que des un salto, que te adelantes, que no, fíjate, estamos hablando tú y yo más o menos tengo mi historia clara, pero sí que digo en aquel momento tengo que recordar, hay veces que mezclas dos épocas y luego te das cuenta. Y entonces yo a la hora de escribir voy colocando todo eso de forma que esté más ordenada para el lector. Hay gente que te cuenta su vida que da gusto, que va tal cual, pam, 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 pero hay otros que son muy caóticos. Y luego las entrevistas, la duración mínima yo creo que tengo es 1 hora y la máxima son 3 horas 45 minutos. Joder, como yo, tío. Claro, Que yo ahí saco de Game Over, como la hice en dos partes, porque se me cortó una parte, estuve grabando con... Hostia, no, no, no. La más larga es a Luis Navarro García. Que esas fueron sí, 5 horas que estuve con él en llamada. Y solo grabé una. ostras, Sí, pero porque le conozco desde hace tiempo. Y sí. como el chico vive en Japón, empezamos a hablar, le entrevisté y luego seguimos hablando de otras cosas. Claro, yo a veces que hablo otras cosas, pero mira, Luis, por ejemplo, también colaboró con nosotros en Edge. Él se encargó al final de la sección de Japón, porque de pronto Me- estaba ahí haciendo cosas de Square no, Enix y tal. no lo he dicho, pero me quería sonar. Mm. Pero como no estaba seguro, Y me he él al callado. final porque la sección de Japón la cargamos a una persona, luego a otra, o alguna vez que la persona escribía cosas que no tenían mucho sentido. Era un poco problema aquella sección. Y al final Aitor encontró a Luis, yo creo que también a través de Nacho Ortiz. Y sí, Nacho Ortiz nos ayudó bastante en Hecha a encontrar gente y tal, a través de Mary, claro. Sí. Y nos consiguió el Claro, contacto con Luis y la él verdad es que colabora con Luis justo en también una Mary. gozada. Luis escribía cosas chulísimas sobre Japón. Bueno, Los sigue últimos escribiendo. números estando yo, que ya los escribió Luis, eran guay. Sigue escribiendo sobre Japón, de hecho, hace... Sí, Claro, no sé si tú lees la Break, la revista Break. no me da la vida. No te da la vida. Pues los artículos de Luis son muy interesantes porque hace entrevistas. Sí. En el primero entrevistó al creador de Cowboy Bebop. Mm. Y en el anterior, y en el de ahora, en el número 3 entrevistó a Peach Momoko, que es una artista. Claro, es que además Luis también se ha especializado un poco en entrevistas, porque tiene un par de libros publicados de entrevistas a grandes desarrolladores. Lo podría sacar, pero va a ser No, que es, no. es un crack, Luis. Sí. Y esas, entonces, claro, tienes todas las horas de entrevista, luego tienes que transcribir la entrevista, tienes que darle forma, tienes que... Las imágenes, hay gente...
que no da problemas con las imágenes y hay veces que las imágenes son una pesadilla. A mí me han pasado de entre Sí. una foto, a creo que fueron 260 fotos. En plan de, toma y eliges. Hostia. Claro. Entonces, con una foto el problema es un artículo de 7000 palabras. ¿Cómo saco yo una foto? Entonces tienes que buscarte cosas que puedas publicar. Hostia, O 7000 tengo palabras es 260 fotos, muchísimo. ¿cómo elijo 20? Que son más o menos los que suelo publicar yo. O sea, 7000, es que 7000 palabras es una burrada. Y eso cada Pues, semana. a ver, oscilan bastante, pero sí. Esta última fue de las largas, la de... Porque claro, es que la historia de Alberto da para mucho. Pero te puedo mirar. Mm, La entrevista de Alberto, 8000 palabras. Sí, pero una normal puede tener 6000 muy a gusto. Y las hay de Qué 9000. locura, tío. O sea, la de Alberto es de las más largas, pero no es la más larga que he publicado. Es que es una locura. Es decir, es que es el prácticamente 9 veces más de lo que se suele publicar en un artículo. Claro, Sobre todo. Y supongo que no te pagan aparte. ¿Te pagarán más por este tipo de te paga contenido? aparte, sí. Ah, menos mal. Digo yo, si no. Sí, sí, Si no te iba a decir lo que dices tú. Convéncete de claro. que no. No, y aún así, te digo yo que no se convencen en que Que me no pagaran renta. 3 veces más. Pero es que a mí las entrevistas me gustan mucho Sí, a mí y me pasa igual. me gusta muchísimo Yo aprendo un mogollón, o sea, para mí cada entrevista es una especie de máster. Porque aprendes sobre algo nuevo que no sabías. Una parte de la historia de los videojuegos españoles que no conocías. Alguna técnica, por ejemplo, yo de la fotogrametría había oído hablar algo, pero tenía una ligera noción de qué funcionaba, cómo era, que ahora estaba en auge y tal. Pero claro, de pronto hablas con alguien que está trabajando en fotogrametría desde hace varios años, que es un súper experto y que te cuenta unas cosas que yo flipaba muchísimo. Qué Y a guapo. mí La verdad es que mola. eso es lo que me mola. Hmm. Pero si no es que tú fíjate, ya te digo, son unas 30 horas de trabajo cada entrevista. Normal. 9000 palabras, vamos. Sí, yo creo que el texto más largo que he escrito son 5500 y era largo. Y se me hacía eterno ya. Sí. Y digo, hostia, quiero acabar esto, que esto es muy largo. Pero luego cuando las veo, digo, jo, es que No, quedan muy pero bien. queda muy Quedan bien. muy bien. Además, ese tipo de ejercicios es el ejercicio de. Es un poco autocomplacencia. De joder, he terminado esto y mira qué chulo me ha quedado. Ya luego lo que Bueno, pasa yo te da un poco normalmente igual. acabo tan harta que digo, ay, con Dios, vaya. Pero luego me gusta. Me gusta porque digo, joder, ha merecido la pena. Porque... Sí, Y sobre todo cuando luego ves en los comentarios a alguien que dice, no lo conocía o me ha gustado verlo para repasar. Mira, hoy, por ejemplo, había un comentario en la de Alberto que jo, me ha llegado porque era un chico que decía, me gusta porque he ido colocando mi historia al mismo tiempo que la de Alberto. Que eso es algo que yo experimento siempre en estas entrevistas. Estas entrevistas son como un viaje a lo largo de la historia de una persona, que es algo que ya de por sí es muy bonito. Pero luego, claro, yo hay mucha parte de mi historia que coincide con la de esa persona. Entonces, cuando alguien te dice, y por aquel entonces me fui a trabajar a no sé dónde para hacer no sé qué, ¿tú te acuerdas que tú jugaste ese juego? ¿Cómo te sentiste jugando ese juego? claro. Y lo que es saber qué había detrás de aquello que te estabas jugando. Entonces, a mí eso la verdad es que me emociona. Yo es que soy muy tonta y me sigo emocionando mucho con mi trabajo. No, pero está genial. Es decir, al final, si no te emocionaras, no harías esto. El día que no me emocione esto, chapo el chiringuito y me dedico a otra cosa. O Claro, es sea, decir, lo tú tengo precisamente, claro. precisamente que tienes una formación tan amplia, te da lo mismo hacer videojuegos que hacer pesca del calamar, ¿sabes? Claro, es decir, yo, ya te dije, yo he trabajado en todos los sectores. Y a mí había cosas que me gustaban, cosas que no. A mí, por ejemplo, cultura me gustaba mucho cubrirla, sociedad también me gustaba porque sacas historias personales. A mí siempre me ha gustado contar historias, yo por eso soy periodista, qué tontería. Sí, yo cuando me has dicho economía he flipado porque no te veía con economía. Claro, pero ahí, a ver, lo de la temporada de la cebolla es un poco duro, es un poco árido. Pero ahí también se pueden sacar historias que afectan a la gente y que tienen su aspecto chulo, ¿vale? Cuesta un poco más, sí que es cierto, Sí, pero se pueden sacar. Por ejemplo, Sucesos nunca me gustó porque conectaba demasiado emocionalmente con la gente y lo pasaba fatal. joder. Pero, por ejemplo, Belleza tampoco me gustó mucho. Pero yo llegué a videojuegos y cuando yo empecé a hablar con creadores de videojuegos, a mí, te lo juro, se me abrió un mundo. O sea, yo vi la luz. La expresión esta típica que se dice, pues me pasó eso porque yo decía, madre mía, esta gente, qué capacidad de creación, tanta creatividad. Y además por aquel entonces se hablaba con mucha libertad. Ahora los desarrolladores, sobre todo los jefes de estudio y tal, tienen muy claras las directrices de marketing
y saben lo que pueden contar y lo que no, pero en aquel entonces eran mucho más libres para hablar, incluso para hacer sus propios videojuegos, o a la hora de hacer videojuegos tenían más libertad, no se veían constreñidos por unos presupuestos tan grandes. Es cierto. Entonces, el que la gente hablara con esa libertad y decía, es que esto no lo he visto, claro, yo además, en mis últimos tiempos de Toledo yo me dedicaba a política y economía. Política, ¿vale? O sea, Sí, sí. si hay algo un poco oscuro y en lo que cuenta más lo que te callas que lo que dices y tienes que adivinar segundas intenciones y demás, es el mundo de la política. Y luego de ahí me dediqué a cosas más de, pues eso, belleza, viajes, bienestar, algo de diseño, que era un poco más lejano de mí. Y de repente llegar a algo que era el contacto con personas que a mí me gustaba, cosas creativas que me encantaban, que además eran interactivas, que qué más querías, historias que te emocionaban, gente que era apasionada porque los desarrolladores de videojuegos son de lo más apasionado que he visto yo por su trabajo. Y yo dije, guau, aquí es donde me quiero quedar, aquí es donde me quiero quedar. Y por eso luego me han ofrecido volver a otras cosas y tal, y no he querido, yo me he querido quedar siempre en videojuegos porque disfruto muchísimo con los videojuegos, con la creación de videojuegos me parece apasionante, con los videojuegos como tecnología también me parecen increíbles y cómo están tirando hacia adelante de otras tecnologías y las están impulsando, porque esto de la fotogrametría es que te sirve para todo, la Sí. realidad virtual te sirve para todo y los videojuegos ha sido un componente muy importante que ha tirado la realidad virtual. O la realidad aumentada, que a mí es algo que también me encanta. Y los videojuegos han tenido un factor, han tenido un componente, un peso muy importante para que se desarrolle. Entonces yo por eso el videojuego estoy encantada, ya te digo, el día que deje que me desilusione, yo me dedico a otra cosa. Probablemente no haya periodismo porque el periodismo ya no existe, pero, pero cualquier otra cosa. Hombre, periodismo existe, lo que no existe. No, pero el periodismo existe no como no como me eduqué yo ni como me formé yo. O sea, periodistas como tales de entonces no quedan. No quedan, a ver, a lo mejor te estoy dando una chapa tremenda, ¿no? Me lo No, dices y ya está, pero. pero entre 2008 y 2011-12 se despidió mucho periodista veterano, probablemente porque eran los que más cobraban, o porque eran los que más guerra daban, no lo sé, porque a mí yo una de las cosas para que me despidieran fue que yo me quejaba mucho de pedía mejores condiciones para todo, para trabajar básicamente, para hacer mejor nuestro trabajo, pero bueno, y se despidió a esos periodistas veteranos que eran los que formaban a las nuevas generaciones. Es decir, yo como aprendí a ser periodista no fue en la carrera me formaron una mentalidad para aprender a ser periodista. Yo como aprendí siendo periodista fue el primer día que yo hice prácticas, me senté con un redactor veterano y me dijo, esto de periodismo es 90% imaginación y 10% de trabajo duro. Y dije, ¿what? Y ya a partir de ahí empezó a enseñarme cómo se escribía, qué tenías que escribir, la gente que había detrás de la noticia, cómo querías contar las cosas, qué querías contar. Entonces, en los primeros artículos que yo escribía, los compañeros veteranos son los que te decían, mira, por aquí tienes que tirar por este otro, esto de aquí mejor no, tienes que recurrir a dos fuentes, que te lo habían contado en la teoría de la carrera, pero sabía que aplicarlo. Y Claro. cuando yo estudié en la carrera no había prácticas ni cosas por el estilo. Entonces lo aprendías eso a base de ver a los veteranos. ¿Cómo hemos aprendido todos en la vida? ¿Cómo aprenden los niños viendo a los adultos? Pues ¿cómo aprendía esto en una profesión? El periodismo es una profesión. Viendo cómo trabajaba la gente con más experiencia. ¿Qué ocurre? Que se echó a esa gente con más experiencia, de tal forma que los que entraron nuevos no tenían esos referentes y aprendieron un periodismo diferente. Por eso cuando a mí me duele, bueno, me dolía por aquel entonces cuando yo decía, se está acabando con el periodismo y nadie hace nada. Y nadie hizo nada. Y ahora cuando se dice, los periodistas son una mierda. ¿Y qué esperabas? ¿Y qué esperabas? O sea, es como cuando se dice la sanidad es una mierda. ¿Y qué esperabas? Si durante más de 10 años se les ha quitado recursos, se ha dejado que se vaya gente valiosa y demás, ¿qué esperabas? Cuando se dice la industria del videojuego en España no sirve para nada y ahora es cuando empieza a crearse un cierto tejido, pero Hmm. durante muchos años ha dicho que no había industria del videojuego en España, de la gente con la que yo he hablado, hay muchos que se tuvieron que ir al extranjero. Si durante muchos años no hubo una industria, no hubo estudios de videojuegos en España que se mantuvieran y la gente que salía o que intentaba dedicarse a los videojuegos tenía que irse al extranjero, ¿qué esperas que suceda? Hay No muchísima tener una gente industria en fuera. condiciones, no tener una sanidad en condiciones y no tener un periodismo en condiciones. Si no cuidas ese tipo de cosas, luego te encuentras con que tienes una mierda o algo que no es consistente y tienes que, si quieres, tienes que empezar a trabajar, pues como los propios desarrolladores,
empezaron a trabajar por tener una industria de videojuegos en España, que eso lo han hecho los desarrolladores. Lo ha hecho la Sí, sí, tal gente cual. que a base de martillo ha estado horas y horas y horas y muchas veces se han jugado su propio dinero para sacar sus videojuegos. Hmm. Y que se han jugado eso sus cuartos y que han perdido muchos años de su vida trabajando muy duro. Por eso ahora empezamos a tener una industria de videojuegos un poco sólida en España. Un poco. El periodismo, pues no existió eso, porque aquellos periodistas que despidieron se dedicaron a otras cosas, se prejubilaron, o lo que tú quieras. Entonces ahora no le puedes pedir a la gente que tenga una formación que era la que proporcionaba a la gente con experiencia. Y a lo mejor por esto me vienen hostia, ¿vale? Pero yo digo lo que pienso. No, 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 yo lo veo normal y lo veo entendible al final. Es diferente esto. Y lo que has hecho del videojuego es cierto. Hay una historia que a mí me parte el alma, que es la de precisamente un desarrollador, has hablado de Antonio Moreno de la época de Dynamics y tal. Yo me quedo con Borrocop. Aquí tiro de bibliografía porque yo no lo conocía ni tal, pero sí que leí la historia de Borrocop del libro de Attila Merino, el de Un pasado mejor. Y coño, es que ese señor hacía videojuegos en los 80 y ahora está fregando escaleras. Es que no Sí, me y hay muchos que se jodas. dedican a otras cosas. Pues Pero porque no es fácil y es si quieres tener una tristísimo. familia o tener una vida, no era fácil mantenerlo. Claro, cuando acabó la industria del videojuego español, la edad de oro español que se habla, Sí, realmente es que murieron muchísimos profesionales a nivel profesional, me refiero. Es decir, yo qué sé, César Astudillo no tocó videojuego nunca más. Borrocop ahora está haciendo cositas en la escena retro, pero no me fastidies, tío. Es decir, sí, son gente que fundamentó esta industria, puso los fundamentos para que los siguientes pudieran caminar y no hubo camino porque se hundió entera. Y sí. no Y se luego hizo a finales nada. de los 90 se produjo algo parecido, lo que pasa es que no tuvieron tanto auge, tanta relevancia, pero sí que hubo estudios y hubo gente Sí, Pyro, súper por valiosa. Lo que ejemplo. pasa es que en ese caso es lo que te digo, que es gente que decidió seguir ahí y que todavía hoy día siguen trabajando y que son ellos los que son un poco esa base, Hmm. ¿vale? Sí, Pero, claro, es decir, pero lo han hecho todo, a base de riñones. De todo riñones y de cabezonería. Mercury Steam entero cuando se Claro. fundó al principio del milenio. De Mercury Steam han salido muchos estudios, han salido muchas cabezas que luego han fundado otros De Revelar, que estudios. fue un estudio Cuba a finales de siglo, pues de ahí Hmm. salieron mucha gente. O Pyro, por ejemplo, también cuando sacó Piro, sí, Mercenarios. Son estudios que han sido la base. Pyro, FX Interactive creo que también estaba por esa época. sí, Es eso, es sí, decir, la sí. industria, la industria del videojuego le ha pasado algo similar. Lo que pasa es que la industria del videojuego es que el periodismo, como lo han matado en todos los lugares, la industria del videojuego, como es una industria tecnológica, tiene otra salida, es otra forma de trabajar y la gente, pues, Claro, el que era es programador, pues se distinto. dedicó a programar otra cosa. El que era diseñador, a lo mejor se fue a juegos de móviles o Claro, cambió de profesión. O... o gente que ha venido de otra industria para meterse en videojuego por pura pasión. Sí. Y esa gente también aporta, porque el periodismo es Y luego, distinto. Hombre, se algo que han aporta. hecho, que han conseguido varias empresas en España, sobre todo de fuera de Madrid, que es abrir una empresa de desarrollo de videojuegos, pero de Advergaming o de videojuegos Coño, educativos, joder, Serious Games. Entonces se dedican a eso y luego crean sus propias obras, que eso también me parece súper fácil. admirable. Es decir, Eso es increíble. y a lo que iba yo al principio de todo esto allá hace media hora, que en banda las entrevistas tratan también de enseñar esto, de mostrar todo este tipo de historias. Tal cual. O sea, tanto de esta gente que lleva 20 años en la brecha y que los ves que dices, ostras, tío, es que me dan ganas de levantarme y saludarte y hacerte una reverencia porque es que de verdad han tirado de riñones para seguir ahí. O gente que ha empezado ahora, o streamers que son ahora la tendencia. Es decir, decimos que no hay industria del videojuego en España y cuando decimos eso nos referimos a que no hay las suficientes industrias, los suficientes estudios como para que un desarrollador pueda ir pasando de uno a otro y desarrollar una carrera. Eso es cierto. Es decir, Entonces, es por muy eso hay complicado. gente como Manu Mendiluce, que empezó aquí en España, se tuvo que ir a Polonia a CD Projekt y ahora ha vuelto a España. Pero a mí me satisface, por ejemplo, que Mendiluce haya vuelto a España, porque eso quiere decir que empezamos a tener ese atractivo. Aunque él en su casa ha vuelto a Tequila, que es donde empezó, pero gente que ya puede ir pasando de una empresa a otra sin tener que irse a otros países. Eso es cuando hablamos de que hay una industria del videojuego en España. Pero lo que sí que hay y ha habido hace tiempo es una es una cultura del videojuego en España. Pues eso, gente, periodistas o los streamers o, El problema. por ejemplo, de videojuegos por alimentos, que es otra iniciativa súper chula, también Sí, relacionada con los sí, videojuegos. sí, sí, sí.
Que sí que O... existe mucha gente apasionada por el videojuego y que vivimos en torno al videojuego. Ujú. Y eso es lo que queríamos mostrar con estas entrevistas. No, y tienes toda la razón. Ahora mismo tenemos una industria del videojuego que empieza a tomar forma, por mucho que hinchemos el pecho por Blasphemous, Gris. Gris, mira, por Claro, ejemplo, Gris es un ejemplo de lo que has hecho con Mendy Luce. Dos personas que trabajaban de seniors en Ubisoft y se eso volvieron a es. España para crear un videojuego. Sí, No tengo muy claro de dónde salió, no me acuerdo cómo se llama el CEO de Game Kitchen, no me acuerdo del nombre. ¿Abraham? Mauricio Mauricio. García. Mauricio García. No sé dónde, él creo que también era un ex de Tequila o algo similar, puede ser, no lo sé. No, ¿No? ¿Él empezó ahí bueno, directamente? eh, estuvo en Piro, En Piro. Mauricio. Algo me sonaba que estuvo en uno de los primeros. Pero si hay un ejemplo de alguien que ha tirado de riñones, es Mauricio. Sí, sí. Sí. Que no me Es uno acuerdo de de los dónde ejemplos que empezó. te decía. Son pequeños estudios que se están creando ahora, o el mismo Tequila. Tequila es un estudio que tampoco es de un tamaño tremendo. No, no, que Tiene va, mucha va. repercusión internacional porque son muy buenos, pero tampoco tiene un tamaño de 300 personas. No, pero vamos, lo mismo que le pasa también a los que hicieron Yuppie Psycho. Es Sí, decir, Francisco Calvelo creo que se llama. Joder, qué mal quedo, es la primera entrevista que hice. Francisco Calvelo. Ese chaval creo que era TQ Games, haciendo juegos móviles. mm, O algo similar, un estudio haciendo juegos móviles. Y luego dijo, me apetece hacer un estudio. Y se montó un estudio, porque tampoco, porque son tres amigos y un francés en casa. Son sí. tres son tres gallegos y un señor francés que programa. Y hacen los videojuegos. Y tiene una repercusión también muy loca. Y si nos vamos fuera, y si nos vamos. Bueno, y lo que han dicho los Hammer Gaming, Joveta, Relevo, Sí, Devilis con Fran Ferriz. ¿Fran? David. Perdón, Fran es no, el no. hermano. Fran es el hermano de David Ferri, sí. Pues sí, sí, ese tipo de gente. O los de Gato Salvaje, que van a sacar ahora el juego este de. ¿Gato Joder, el salvaje? juego de rol. ¿Gatos salvajes son los de Castellón? No. No. No sé quiénes son. Sergio Prieto, de Gato Salvaje. No caigo, ¿eh? Este sí que no lo tengo Eh, pillado. No lo tengo en el punto de mira. pues. Es que también tenemos la entrevista en Mandal. Van a sacar ahora, vamos, ya están en Early Access y ahora creo que en breve van a salir ya de Early Access de Waylanders, que es un RPG, chulísimo también, muy prometedor. Le echaré un Y esta vistazo. gente está en Galicia. Gallegos. Le tengo que echar Sí, un sí. vistazo. Es decir, al final, fíjate tú, ya es pequeña la industria española, entre comillas, es pequeña, pero es imposible seguirle echarle ¿Pero un ojo por a qué? todos, tío, ¿eh? Porque ahora están totalmente en ebullición, eso es lo bueno. Hmm. Ahí es donde se crea industria española. A base de que los estudios que hay se consoliden y crezcan incluso un poco, atraer grandes estudios, como está pasando en Barcelona, que están atrayendo estudios muy Barcelona es grandes increíble. a Barcelona, lo están haciendo súper bien, súper bien. Y luego estos pequeños estudios, o incluso de tamaño medio, porque los de Gato Salvaje no son tan pequeños, que están creciendo por toda España y que están sacando sus juegos adelante, o por ejemplo los de Blasphemous, los de Game Kitchen. Esa gente han triunfado con Blasphemous, van a sacar ya el anuncio de la segunda parte. Entonces, todo esto va contribuyendo, todo esto va haciendo que se encienda cada vez más lucecitas en el mapa del desarrollo español. Hmm. Por eso ahora vivimos en un buen momento y yo espero que se aproveche bien. Y lo bueno Ahora que se están tiene dando muy buenos pasos, porque de verdad, esto en 2007-2008 era un erial. era campo. Todo esto era campo. Claro, o sea, Piro estaba ya empezando a estar mal, la gente de Enigma estaba a punto de cerrar, Mercury acababa de eh, nacer ahí, eso sí que es cierto. Mercury, bueno, no acaba de nacer, Mercury ya está, 2002, ¿no? había publicado Scrapland y estaban con Jericho, me parece, ya han publicado Jericho, Jericho se publicó en 2006-2007. Pues te digo, pero Mercury es de 2002, no es tan. Es decir, hablamos de Sí, 2006, sí, no hace tanto tiempo. 4 años sí, en sí, un pero estudio de ya han videojuegos es publicado dos nada. juegos, ¿eh? Bueno, sí. Eh, pero vamos, que no había casi iniciativas porque no había indies. Había un equipo mallorquín también que tuvo una historia curiosa. No me Sí, acuerdo el nombre. No, ¿sabes quién digo, no? ¿Sabes quién digo, no, creo? a ver si te acuerdas. No me acuerdo. Hicieron un juego que tuvo mucha repercusión, pero el estudio. No sé si sigue, no sé ni si sigue abierto, tío. Es un juego de Algo quiero Xbox. recordar. Me suena, tío, hace no mucho. Vale, aquí voy a tirarme. Siento tirar de polémica, pero yo lo sé porque ciertos integrantes de un estudio no quisieron entrar, no quisieron hacer una entrevista para los de Ikigai Play porque gente que estuvo en el otro estudio mallorquín colaboró y crearon un ambiente muy tóxico en el estudio. Lo sé por eso, lo sé porque investigué, no lo he...
No lo he dicho en ninguna parte ni nada, Ya. pero lo sé por este hilo de acontecimientos. No sé si a alguien le sonará por ello. Bueno. No es tampoco no es la mejor referencia que puedo ofrecer, ojalá me acordara el nombre, pero es que me acuerdo por cuando yo cuando yo investigué un pelín. Sí, pero Y es eso, eso. que no había tanto. Se cambia ahora, fíjate, nos ponemos tú y yo y en un minuto sacamos 10 estudios sin mayor problema. Sí, sí, pero vamos, Eso que demuestra que 10, las cosas están cambiando. pero 10 Y estudios de eso es bueno. entonces. Ahora lo hablamos y simplemente en Barcelona ya hay más de 10 estudios. Sí, sí, claro. Hasta en Valencia podemos encontrar Cody Games, Digital Sí. Sun, Chibig, Inverts. Son bastantes. Ya, bueno, Nafria no sé si se llegó a constituir como estudio cuando hizo el Yanken Team. Bueno, supongo que sí. El Yanken Team es Yo creo valenciano que no. también. No, bueno, la gente de ahí de Valencia y algún Mm. alicantino. Gente, joveta, Valencia. Qué grande. Pero bueno, País Vasco también tienen. Iba a decir tequila, pero Sí. no, tequila no es vasco. No. Tequila es madrileño. Pero bueno, el relevo está ahí en el País Vasco. Incluso Teruel, que creo que Teco Estudio es terulense. Ah, sí, qué bueno. Creo que sí. Creo que Teco es terulense. ¿Se dice? ¿Cómo se dice? Turolense. ¿Efectividad? Turolense, mi madre. Turolense. Hay industria donde tú quieras, realmente. Si te pones. Lo importante al final es que a ver cómo. Es que es complicado salir porque el mercado del videojuego está muy copado. Y por mucho que haya industria en España, si no hay ayudas desde parte del gobierno para crear cultura, tipo lo que hay en Francia, que eso es impresionante. Va a ser Bueno, ya empieza a complicado. haber ayudas, ¿eh? Empieza a verlo, pero lo de Francia es otro nivel, ¿eh? Ya. Eso creo que Marta Trivis estuvo cuando estuve aquí en el canal, me comentó que a ella le contrataron para hacer para hacer entrevistas desde el liceo francés, la contrataron para hacer entrevistas a estudios franceses para sacarla en España para hacer publicidad, y fue una contratación desde parte del liceo francés, vamos, es decir, que eso vendría por parte del gobierno francés de una iniciativa para generar cultura. Mm. Y, sí, y es increíble, tío. Los videojuegos al final son es tan grande el conjunto de cuando lo piensas en todo lo que es. Mm. Sí, sí. Pues eso, la intención de las entrevistas. No, yo lo veo súper guay, a mí me encantan. Porque al final los videojuegos no son códigos sin más, son personas que hay detrás que lo hacen todo posible. Son historias bonitas, son historias tristes, porque no todo es bonito. Es decir, por cada Sí, Temtem, por cada Blasphemous, hay un Team Gotham detrás, o varios, de hecho. sí. O los de Project Lazarus, por decir un par de ejemplos españoles, precisamente. Es lo que hay. Bueno, Sara, muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de esta. Al final se ha ido a hora y 20, ¿sabes? Se ha ido un poco más largo de lo que me habría gustado, pero bueno, es que al final hemos cogido carrerilla. Sí, yo me lío, tengo mucho peligro. No, no, yo genial, es decir, no pasa nada. Pues nada, a todos los que hayáis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por llegar. Podéis seguir a Sara en Twitter, tenéis el nick abajo, Sara Borondo, entre los nicks más fáciles de recordar. Yo sí soy así de simple. Podéis darle un like al vídeo, podéis suscribiros en podéis suscribiros en YouTube, podéis, si queréis, compartir ver este vídeo, lo podéis ver en Patreon, podéis sumaros a Patreon, haceros mecenas, y este vídeo tendréis acceso antes, aunque bueno, no sé muy bien cómo decir esto, porque es como que estoy hablando en el tiempo, en un hipotético caso, pero vamos, sabéis que los vídeos, las entrevistas, las charlas son antes para los mecenas todas, una semana antes aproximadamente. Si esta entrevista sale cuando la estoy viendo, si la estoy viendo el día de hoy, saldrá el viernes. Si soy mecenas, la habéis visto antes. Qué raro me queda decir todo esto, se me hace extrañísimo. Así que nada, muchísimas gracias, Sara, por haberme acompañado. A ti, hasta luego. Hasta la próxima. Adiós.